Bienvenidos a la continuación de este tema número 6, aplicación de la derivada. En este caso vamos a continuar con la parte de optimización. Yo soy el profesor Héctor La Rosa y daremos inicio a este ciclo y cierre de estas clases virtuales. Optimización. ¿Qué es la optimización? Los problemas de optimización se basan en el uso de métodos matemáticos para modelar un comportamiento con el fin de optimizar los recursos. Desde el punto de vista matemático se reducen a problemas de determinación de máximos y mínimos y se basan en el criterio de la primera y segunda derivada. Fíjense que en este caso lo que vamos a hacer es derivar para encontrar puntos críticos, evaluar para definir si son máximos y mínimos y luego quedarnos con los valores o el valor que satisface la búsqueda de lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar de forma general algunos elementos para resolver estos problemas. Primero que nada es importante leer, entender, identificar los datos y qué es lo que nos piden que optimicemos. Luego, de ser posible, en muchos casos es necesario, ya lo vimos en el tema de razón de cambio, los dibujos nos ayudan mucho a interpretar la situación. Luego, en este caso, vamos a modelar el problema mediante una función objetivo, una función optimizar. ¿Cuál es el comportamiento que nos dice el problema? Posteriormente debemos utilizar las relaciones y condiciones del problema para expresar esa función objetivo en términos de una sola variable. Aquí es muy importante llevarlo todo a una sola variable para poder trabajar de manera prolija. Parte importantísima, definir el dominio del problema. Debemos saber cuál es ese dominio físico que nos restringe cada variable, que nos sirve y que no nos sirve. Luego vamos a aplicar el criterio de la primera y segunda derivada para obtener los valores o puntos críticos y debemos incluir además o tomar en cuenta el dominio que encontramos en el punto 5 para clasificar esos valores que obtenemos luego con la segunda derivada. Y la solución la debemos representar en el mismo lenguaje del problema. Es decir, lo que nos piden optimizar, eso es lo que debemos arrojar como resultado. Vamos a trabajar esto de forma rápida con unos ejemplos. Primer ejemplo. Nos piden que diseñemos una lata de 1 litro de capacidad con forma de un cilindro circular recto. Nos piden que durante la fabricación de esta lata se use la menor cantidad de material posible. Debemos indicar las dimensiones que debe tener la lata para este fin. Además nos dicen que para este diseño ignoremos el espesor del material a utilizar y el desperdicio. Fíjense que estas últimas dos líneas se basan básicamente en no complicar el problema. Es un problema ideal. No hay desperdicio y el espesor es independiente. La primera parte nos están dando los datos. Luego nos dicen qué es lo que voy a optimizar porque me piden que sea la menor cantidad posible, por lo tanto se trata de un problema de minimizar y lo que tengo que arrojar como resultado son las dimensiones. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo? Tengo como dato un cilindro circular recto cuyo volumen total debe ser igual a 1 litro. Y lo que debo optimizar es el área del material para diseñar la lata. ¿Cuál es el área de ese material? Son las dos tapas y la pared circular. Vamos a hacer un pequeño dibujo para identificar qué es lo que tengo que diseñar. Tapa número 1, tapa número 2 y la pared circular. Esas tres áreas deben ser la mínima posible para que el volumen de esta lata sea de 1 litro. Muy bien. ¿Cuál es la función optimizar? El área, que son el área de las dos tapas más el área de la pared vertical. Y como vemos acá, las variables relacionadas son radio y altura.
¿Cómo minimizamos? Bueno, aplicamos el criterio de la primera derivada, encontramos los puntos críticos, luego vamos a la segunda derivada y verificamos cuál es el valor que nos garantiza que eso sea un mínimo. El área en función del radio nos queda con 2πr² más 2πr por la altura, pero esa altura la vamos a transformar en términos de radio y con el dato que es un litro. Fíjense que no trabajo con un litro, trabajo con 1000. Ese 1000 es el equivalente a transformar esa unidad de volumen en unidades correspondientes a longitud al cubo. Así que les recomiendo que tengan esas relaciones pendientes para que no vayan a cometer errores acá. Aplicando un poco de matemática, multiplico, simplifico y esa es la función que voy a optimizar. Ahora, el dominio físico se basa en las restricciones que tengo con las variables y la única condición que debe tener esa función objetivo es que el radio debe ser mayor que 0. No puedo tener un radio negativo, no puede ser igual a 0 porque si no, no tendría lata. Así que vamos a proceder con el cálculo de la primera derivada. Derivo e igualo a 0. ¿Qué hago? Despejo R para encontrar el o los valores críticos. Y en este caso particular, simplemente obtengo un valor, el cual va a ser igual a raíz cúbica de 500 entre pi. ¿Qué quiere decir? Que si este único valor satisface la condición de la segunda derivada, voy a tener un extremo absoluto. ¿Por qué? Porque tengo uno solo dentro del intervalo que estoy trabajando. Este valor crítico lo vamos a tener por aquí y esta función que tenemos por acá la vamos a volver a derivar. ¿Qué obtenemos? Obtenemos esto que está acá. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es evaluar el valor crítico en esta segunda derivada. Como no la simplifiqué y eso me quedó algo a 1/3, voy a sustituir aquí, simplifico muchos elementos y simplemente lo que voy a obtener es 12π. Recuerden, al evaluar un valor crítico dentro de la segunda derivada y ese valor es mayor que 0, estoy garantizando en este caso un valor absoluto, por lo tanto es un mínimo absoluto. Voy a minimizar efectivamente el área con esos valores y además en este caso en particular garantizo que esta área, en la segunda derivada va a ser mayor que 0 para cualquier valor de R, porque fíjense que en este caso no depende de R. ¿Okay? Muy bien. Como ya sé cuál es el valor que voy a usar, lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula de la altura que tenía por ahí, que fue la que sustituí en la ecuación original. ¿Por qué la altura? Porque ya el radio lo encontré. El radio era 500 entre pi al 1/3. Sustituyo y fíjense que estos números, aunque parezcan muy complejos, es sencillo porque al multiplicar esto me queda simplemente 500 al 1/3 y ese 500 al 1/3 es el radio. Entonces fíjense, ya puedo dar el valor del radio y de una vez voy a decir que la altura es igual a 2 veces el radio. Y con esto estoy dando respuesta en el mismo lenguaje a lo que me están preguntando. Me están preguntando las dimensiones, ya di el valor del radio, ahora doy el valor de la altura relacionado con el radio. Vamos a complicar esto un poco más. Ahora vamos a trabajar con un problema en el cual tengo que combinar un poco las variables. Entonces, fíjense, me piden las dimensiones que debe tener un cono escrito dentro de otro cono circular recto de dimensiones 9 centímetros de altura y 3 centímetros de radio.
para que su volumen sea el máximo posible. Diseña el cono de manera tal que el vértice del cono inscrito coincida con el centro de la base del cono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a identificar qué es lo que tenemos por acá. Tenemos las dimensiones del cono externo, que es de altura 9 y radio 3. Y tenemos las dimensiones del cono interior, que necesito altura y radio. Eso es lo que voy a arrojar como resultado. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a representar un dibujo de qué es lo que estamos teniendo. Fíjense, tengo el cono exterior y el vértice coincide con el centro de esta circunferencia. Estas son las dimensiones del cono que estoy buscando. Pero para verlo en forma mejor, lo que voy a hacer es proyectar. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, la función optimizar va a ser el volumen del cono inscrito. Por lo tanto, me va a quedar algo como que 2pi r cuadrado por altura. Perdón, corrijo. Pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Esto es lo que debo optimizar. Fíjense que nuevamente acá tengo dos variables. Entonces tengo que trabajar con una o con la otra. Porque como en este caso me piden ambas, es decir, las dimensiones, elijo una para trabajar. Ya vamos a ver cuál vamos a elegir. Muy bien, como dije previamente, para esto vamos a proyectar los conos. Ojo, vamos a proyectar los conos para ver qué es lo que se ve de forma general y luego vamos a trabajar bien. Fíjense, al proyectar esto lo que veo este cono exterior y el cono interior. Pero para poder relacionar variables, yo lo que voy a hacer es una relación de triángulos aquí. Y esta es la relación que me sirve. Fíjense, datos. Esta altura completa son 9 centímetros, esta longitud son 3 centímetros. Y a mí lo que me interesa es estas dimensiones que son las del cono inscrito. Por lo tanto, a estas dimensiones yo les voy a dar las otras variables, las incógnitas, que son h y r. Y al resto lo voy a llamar 9 menos h y 3 menos r. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos con el fin de tener de una vez la relación de las variables con respecto a lo que busco. Por lo tanto, aplicando geometría, relación de triángulos o teorema de Tales, vamos a obtener que el radio va a ser igual a 9 menos h tercios y la altura va a ser igual a 9 menos 3h. Y en este punto surge la pregunta: profesor, ¿con cuál vamos a trabajar? ¿Con R o con H? Bueno, y la respuesta, entre comillas, es muy simple. Vamos a trabajar con R. ¿Pero por qué? Vamos a trabajar con R porque la función optimizar, que es la que vamos a derivar, es más fácil de derivar y es más sencilla de trabajar. No hay problema, si ustedes quieren hacer, y les recomiendo que repitan este ejercicio, pero ahora haciéndolo con respecto a H, van a ver que los resultados deben ser los mismos. Solo que primero voy a obtener la altura y luego voy a obtener el radio. En este caso nosotros vamos primero a obtener el radio, porque esta fórmula me queda muy sencilla de trabajar. Fíjense que despejo, simplifico, y esto es lo que tengo que derivar, es una derivada simple de potencias. Por lo tanto, esta derivada simple de potencias me va a quedar, esta derivada simple de potencia es la que tengo que ver cómo la relaciono luego con las restricciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que tiene el cono inscrito? Bueno, objetivamente hablando y físicamente hablando, sabemos que las dimensiones del cono interior no pueden ser mayores a las dimensiones del cono exterior. Por lo tanto, esto es lo que voy a obtener. El radio está acotado por el radio del cono exterior y la altura está acotada por la altura del cono exterior también. Ahora, derivo igual a 0. Fíjense, muy sencillo.
Al igualar a 0, el pi pierde sentido. Y de una vez acá factorizo y lo que me queda es esto que está acá. Ahora, valores críticos, r igual a 0 y r igual a 2. Muy bien, ¿qué me dice la teoría? Toma los valores críticos y evalúalos en la segunda derivada. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y vale la pena evaluar r igual a 0 en la segunda derivada si ya la restricción del problema me está diciendo que r está entre 0 y 3? Además, estricto, no incluye el 0. Y aplicando un poco de sentido común, si yo digo que r igual a 0, no tengo cono. Por lo tanto, aunque tengo dos valores críticos, en el criterio de la segunda derivada yo me voy a quedar con el que tiene significado físico. Por lo tanto, voy a la segunda derivada y fíjense, aquí tengo otra vez la nota mental. Al evaluar los puntos críticos en la segunda derivada se deben considerar las restricciones del problema. Por lo tanto, es evidente que solo voy a evaluar en r igual a 2. Además, debo garantizar con r igual a 2 que el signo garantiza lo que quiero. Si quiero un volumen máximo, al evaluar en r igual a 2, debo obtener un valor menor que 0. Además, fíjense lo que pasa. Vamos a hacer el caso que no tome en cuenta esta restricción, estoy apurado, los nervios del examen, y evalúo r igual a 0. Ya de entrada tengo que pensar, r igual a 0 no tiene sentido, pero suponiendo que obtengo otro valor que no sea 0, pero que esté fuera de la restricción. Al evaluar, esto me da positivo, y al darme positivo quiere decir que me está dando un mínimo. Entonces fíjense, evalúo en r igual a 2, me queda menos 12 pi. Con este valor no hago nada, acuérdense de eso, no vayan a tomar este valor para nada, simplemente garantizo que al esto ser mínimo, lo que me está dando es que este valor crítico me garantiza maximizar la función objetivo. Y lo que vamos a hacer es, ahora con el radio igual a 2, lo voy a sustituir en una de las relaciones que había hecho con el triángulo, y me queda que la altura es igual a 3. Ya di, en este caso, las dos dimensiones del cono, y también, además, voy a dar cuál es el volumen máximo del cono que puedo obtener, que es 4 pi centímetros cúbicos. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos varias relaciones. Ahora queda de parte de ustedes poner en práctica estos conceptos. Pregunten, trabajen. Esta parte es muy importante porque luego en cálculo 3 y casi toda la parte de ingeniería se basa en optimización, así que es muy importante que trabajen esto, ¿ok? Gracias por su atención, espero que les haya gustado y les haya servido, y sobre todo que lo hayan entendido. Les dejo por acá nuevamente el site de la cátedra o de la asignatura para que revisen todo el material que se está trabajando. Y bueno, y si te quieres suscribir, ya sabes qué hacer. Puedes dejar tus comentarios y bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.